Bueno, nuestro grupo está compuesto por González Elena, Rocío Kuchak y Florencia Benítez. Bueno, la evolución de las ciencias que estudian el grafismo. La escritura es la representación de las ideas mediante los signos gráficos que nació de la necesidad de la sociedad de registrar acontecimientos importantes. Este se dio de un proceso lento que finalizó con la creación del alfabeto. Esto demuestra la evolución que conllevan a las sociedades a experimentar. En un principio se dio la representación de las ideas por objetos y finalizó con el paso del alfabeto ideográfico al fonético. En la época del Renacimiento, saber leer y escribir estaba disponible para unos pocos, como por ejemplo en monasterios, cancillerías, etc. Con la aparición de la imprenta y el ansia renacentista, el libro se difunde y con la lectura la escritura, hasta llegar a los tiempos actuales. De esta manera nacen las distintas disciplinas que estudian los distintos aspectos del grafismo. Los primeros estudios realizados en documentos datan del siglo XVII y son conocidos como la paleografía y la diplomática o paleografía crítica, que tienden a la lectura y a la averiguación de la autenticidad de los documentos antiguos, mediante el estudio de todos sus elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos, y fueron perfeccionados durante los siglos XVIII y XIX. Dada la modernización y difusión de la escritura, van apareciendo con ello dudas y controversias de su autenticidad, y de esta manera se van desarrollando estudios psicológicos, fisiológicos y también de la óptica. El estudio psicológico del grafismo adquiere una importancia mayor, ya que sirvió para fijar las leyes de la escritura, las cuales son las bases para el estudio de la autenticidad de los documentos. Los mejores investigadores han salido de la investigación psicológica. El derecho a la paternidad de la moderna investigación documental se lo atribuye a Francia y de esta nacen las escuelas inglesas y la italiana. El análisis del grafismo, sus diversos aspectos y su terminología. A fines del siglo XVIII se inició en casi toda Europa el periodo del estudio del grafismo, con un carácter esotérico que no prosperó por la llegada de la grafología, aplicada por Millon con la misma finalidad. Este término fue aceptado universalmente, pero también en un sentido general etimológico, abarcando tanto lo psicológico como lo físico o fisiológico, y en el aspecto de la autenticidad. En la modernidad toma fuerza la denominación grafopsicología, que designa con mayor profundidad psicológica el conocimiento de la psique mediante el grafismo. El término general más aceptado para designar la ciencia de la escritura etimológicamente es grafología, y se denomina grafotecnia al referirse a la ciencia general de la escritura. La escritura puede estudiarse bajo tres aspectos: el psicológico, histórico y el fisiológico. Cada uno puede y debe tener una denominación propia. Por ejemplo, el aspecto psicológico se denomina grafopsicología. La grafocrítica es el estudio del grafismo bajo aspectos históricos, válido para cualquier documento, antiguo o moderno, pero no hay que olvidarse la denominación diplomática y paleográfica, que se dedican al estudio de los documentos. Por otro lado, la grafofisiología, que es la investigación del estado físico del autor de un escrito. Otros términos también son la caligrafía, que es el arte de escribir bellamente, la taquigrafía, el arte de escribir con rapidez, y la criptografía, que es la escritura en clave. A su vez, el estudio del grafismo se debe clasificar y denominar con arreglo a sus constantes predominantes, y de esto se encarga la grafonomía. Luego tenemos al decálogo. El decálogo son los 10 principios científicos en los que está apoyada la grafotécnica. Como principio número 1 tenemos el alma y el grafismo está en relación permanente de causa y efecto. Según el estado psicológico de quien escribe, tiene un efecto en los caracteres gráficos siempre. El principio número 2 es el alma, es un complejo infinito y así no hay dos almas iguales, tampoco existen dos grafismos iguales. Cada persona que escribe es diferente a la otra, por lo cual cada uno tiene un grafismo único.
El principio número 3 es el complejo anímico se modifica por el complejo fisiológico, tonalidad nerviosa, muscular y glandular, el cual reviste igualmente una veracidad infinita, por lo que resulta, si así puede decirse, un infinito modificado por otro infinito. Lo que esto quiere decir que el estado de ánimo viene determinado por el estado fisiológico y esta a su vez por una variedad de complejos, lo cual el resultado es infinito. En principio número 4, el complejo anímico y la tonalidad general fisiológica definen o determinan la fisionomía del escrito, independientemente del órgano que la ejecuta, si éste está adaptado a la función e independientemente también del alfabeto empleado. El gesto de escribir no es únicamente un movimiento llevado a cabo por nuestra mano u otro órgano que lo ejecute, sino una serie de complejos cerebrales, musculares y energéticos que provocan que el movimiento deba programarse en nuestro cerebro y miembros, prepararse para su ejecución y finalmente llevarse a cabo. Como principio número 5, tenemos a los estados de conciencia, pasajeros o permanentes, repercuten en el grafismo, así como las variaciones de tonalidad general. Esto es debido a que el grafismo es una elaboración mental y todo lo que repercute en la mente repercute al grafismo. Bueno, continuando con el decálogo, el sexto principio es la escritura, es esencial inicialmente un acto volitivo, pero con predominio posterior casi absoluto. El subconsciente lo que explica la permanencia y la fijeza de las particularidades gráficas. El séptimo principio dice que no se puede disimular la propia grafía sin que se note el esfuerzo de la lucha contra el subconsciente. El octavo principio dice que nadie puede disimular simultáneamente todos los elementos de su grafía, ni siquiera la mitad de ellos, lo cual es una consecuencia de lo anterior avalada por la experiencia Saudek. El noveno principio, por mucho que lo pretenda el falsificador o el disimulador, es imposible en escritos extensos que el subconsciente no le juegue alguna mala pasada, revelando la verdadera personalidad del escrito falsificado o disimulado. Y el último principio dice que no todos los signos gráficos tienen el mismo valor. Los más importantes son aquellos que son invisibles a pocos aparentes, pues son los que escapan los mismos que en la imitación que en el disimulo. Tenemos a la grafotécnica como ciencia y arte. La grafotécnica es una ciencia, pero también se puede hablar de ella como arte, porque el grafotécnico debe ser un artista, pero estas cualidades casi siempre son un don y pueden encontrarse en los individuos en mayor o menor grado. A la grafotécnica no se le puede negar su valor científico, ya que sus leyes o principios están basados en la experiencia, adelantos psicológicos y fisiológicos, óptica y química. La base científica de la grafotécnica es sólida, pero esta es una ciencia experimental y está sujeta a los errores interpretativos humanos, y la psique sigue siendo todavía un misterio para el hombre, y también la fisiología no ha llegado a un perfecto conocimiento del organismo humano.